Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva sesión de la Academia de Contratación Pública de México. En esta ocasión nos hemos reunido para tratar un tema que consideramos de un interés trascendental. Lo hemos titulado Petróleo para no petroleros. Contamos con la participación del ingeniero Álvaro Urrutia Salgado, quien es asociado de esta academia. A él me permito presentarlo con ustedes en un resumen de su semblanza curricular, dado lo extenso de su contenido. El ingeniero es ingeniero químico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene diversos diplomados, entre ellos el de formulación de proyectos por la Universidad Nacional Autónoma de México, el de financiamiento de proyectos industriales por la Universidad Panamericana. Cuenta también con un diplomado en administración de proyectos por el ITAM, en finanzas corporativas por la Universidad Panamericana, en presupuestación de obra pública por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económico-Financiera y de Costos, y tiene un diplomado en arbitraje comercial por la Universidad Libre de Derecho, entre otras constancias curriculares. En experiencia profesional, es asociado fundador de la Academia de Contratación Pública de México, testigo social reconocido por la Secretaría de la Función Pública. En Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación participó en proyectos de recuperación de nitrógeno NRU en Tabasco, contratos integrales para Campos Maduros Zona Norte, contratos integrales para Chicontepec, sistemas de bombeo electrocentrífugo en la sonda de Campeche, en proyectos de combustibles limpios fase gasolinas de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, en proyectos de combustibles limpios fase diésel para la refinería de Salamanca, Guanajuato, en el sistema de transporte de combustóleo pesado COPE. Es también asociado fundador del Colegio de Testigos Sociales, Asociación Civil, perito tercero en discordia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que ha sido designado para intervenir en litigios referentes a plataformas de perforación y producción, oleoductos y suministros para perforación de pozos. Perito petrolero por la Secretaría de Energía en instalaciones de transporte y plantas de proceso. Perito de parte en litigios entre empresas privadas y el sistema de administración tributaria. Perito tercero en discordia en litigios de responsabilidad administrativa entre funcionarios de Pemex y entidades fiscalizadoras. Cuenta con 30 años de experiencia en petróleos mexicanos, en actividades de operación, ingeniería de proceso, construcción, puesta en marcha de plantas industriales y administración de proyectos. Dentro de refinerías y complejos petroquímicos, participó en la terminación de construcción y puesta en marcha de las plantas de servicios auxiliares, lo que le permitió adquirir amplia experiencia en calderas de generación de vapor, turbogeneradores de energía eléctrica, sistemas de distribución y transporte de energía eléctrica, así como plantas pretratamiento y desmineralización de agua, sin soslayar sus conocimientos en torres de enfriamiento. Tuvo a su cargo también la coordinación y puesta en marcha de sistemas de tratamiento de aguas residuales en diversas refinerías y complejos petroquímicos de Pemex, así como sistemas de tratamientos de agua de lastre en las terminales marítimas de petróleos mexicanos. Fue director de proyectos petroquímicos en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz, teniendo a su cargo los centros petroquímicos de Morelos, Pajaritos y La Cangrejera en el desarrollo de plantas nuevas y revamps. Una parte importante de lo que consideramos el tema de interés es la trascendencia económica que sin lugar a dudas ha tenido el petróleo en nuestro país. Las constantes y nuevas determinaciones que se han llevado a cabo a través de diversas reformas en ordenamientos, y por ello nos hemos dado a la tarea de tratar el tema de petróleo para no petroleros. Continuamos. Ingeniero, para empezar con nuestra conversación, ¿nos podría compartir cuál es el origen del petróleo? Bueno, existen dos teorías. Una es la teoría orgánica, también se le conoce como biógena, y la otra viene siendo la teoría abiógena o teoría inorgánica. En el caso de la teoría orgánica, se dice o se establece que el petróleo se produce a partir de los grandes animales que existieron en nuestra prehistoria y los grandes vegetales. Estos, a través de los cataclismos que sucedieron durante la existencia de este tipo de seres vivos,
quedaron sepultadas dentro de la corteza terrestre a diferentes profundidades a lo largo del desarrollo de la Tierra. Ahí quedaron, y debido a grandes presiones y grandes temperaturas, estos vinieron a lo largo del tiempo sufriendo transformaciones físico-químicas, y esto hizo que se convirtiesen en lo que es el petróleo y el gas, como hoy en día lo conocemos. La teoría abiógena parte de que desde que se origina el universo, principalmente existe carbono, existe hidrógeno, el cual también, debido a las presiones y a las temperaturas a lo largo del tiempo, se fueron conformando o transformando hacia lo que hoy conocemos como el gas y el petróleo. Es de uso más aceptado y difundido entre las diferentes culturas, que el petróleo, su origen, vamos a considerarlo de origen orgánico. Ingeniero, ¿nos podría compartir cómo se encuentra el petróleo en la naturaleza? Bueno, el petróleo, de acuerdo a estas teorías, quedó distribuido en todo el planeta. Y el petróleo se encuentra, le decía yo, dentro de la corteza terrestre. Estamos hablando de que en superficies, desde la superficie de la Tierra, hay lugares que se encontró de esa forma, hasta profundidades arriba de 2.000 metros, abajo, 2.000, 2.800 metros abajo de lo que viene siendo la corteza terrestre. Se encuentra dentro de, se le conoce como trampas de petróleo dentro de la corteza terrestre, las cuales se requiere una arcilla impermeable en la parte superior y en la parte inferior, y otra lo que corresponden a arenas, o llamémosle rocas porosas, en donde se encuentra el petróleo, los intersticios de ella, el cual cuando ya se perfura se va a poder recuperar o utilizar para los fines de uso industrial. Acaba de tocar un punto muy importante, la perforación. ¿Cómo es que se extrae el petróleo? Bueno, el proceso de perforación precisamente es hacerlo a través de torres que están es profeso diseñadas para realizar estos trabajos. El petróleo lo podemos encontrar, reitero, en lo que viene siendo la superficie terrestre, pero esta se puede ser localizada directamente en lo que viene siendo tierra, o puede encontrarse en lagos o mares, lo que ya corresponde abajo el lecho marino. Desde ahí hay que perforar. Decía yo que se encuentran dentro de una capa, la cual la primera es impermeable en la parte superior y otra impermeable en la parte inferior. Eso permite que se encuentra el petróleo dentro de ese espacio, y eso impide que fluya hacia otras partes. Así es como se encuentran los yacimientos. ¿Qué se hace? Pues las torres de perforación lo que van haciendo es ir perforando a través de equipos especiales, poniendo tubería adicional y más tubería, hasta encontrar el punto donde empieza a fluir el petróleo, el cual es empujado por la presión del gas. Ese gas empuja al petróleo
y eso hace que por diferencias de presión de lo que se encuentra digamos, en lo que nos encontramos aquí, dentro de presión atmosférica, esto fluya tendiendo hacia los puntos de menor presión. Hemos de comentar que el petróleo fue conocido, por el hombre durante la historia de la humanidad. En el caso de México, las culturas prehispánicas ya conocieron, sabían de la existencia del petróleo. ¿Por qué? Porque definitivamente, probablemente por fallas en la estructura geológica de la Tierra, fracturas permitieron el paso del petróleo, y el cual en el origen, en la época prehispánica, pues estas culturas supieron de su existencia y lo utilizaron en un principio como impermeabilizante, lo utilizaron de alguna manera como un combustible de tipo rudimentario, lo utilizaron también para crear ungüentos y hasta como para utilizarlo para la limpieza de los dientes, y hay muchas utilizaciones que se le dieron al petróleo. Ya a mediados del siglo XIX, ya para entonces empezó a darse utilización de tipo industrial. Este tipo industrial que se le fue dando, el petróleo pues como combustible, y empezaron a hacerse algún tipo de destilados que permitieron utilizar los diáfanos, que ya tenían características para utilizarlo en lámparas principalmente. Entonces se empezó a utilizar en forma industrial. Al no encontrarlo ya tan fácilmente aflorando, entonces empezaron a buscar técnicas que se les ocurrió empezar a perforar, y lo fueron encontrando donde entonces era fácil encontrarlo. En este contexto, entonces, ¿nos podría compartir cuántos tipos o qué tipos de explotación de mantos existen? Bueno, habíamos dicho que uno es ya dentro de los mantos, dentro del aspecto terrestre, otro viene siendo el que se encuentra en el mar, y otro el que se encuentra en lagos o lagunas, también ahí lo han encontrado, y se hacen estos trabajos de perforación por diferente tipo de diseño de torres, uno a través de plataformas, para plataformas marinas, para el agua, y otro a través de instalar los equipos sobre la superficie de la tierra directamente. Evidentemente las plataformas que se utilizan para cuando se llegan a hacer los trabajos en el mar, pues son de diferentes características. Hay unas plataformas autosoportadas que se soportan por medio de estructuras en el fondo del mar, cuando el mar, pues no estamos hablando de que vaya arriba de 200 metros. Hay otras que son las plataformas de características autoelevables, que estas, en las fotografías que se presentan, son plataformas las cuales por medio de sistemas de mecanismos son arrastradas primero por medio de remolcadores a las áreas donde se supone que ahí lo van a encontrar, y luego estas, como si fueran las patas de las plataformas, como si fueran, yo le digo, gatos para levantar un carro, empiezan a bajar poco a poco hasta que encuentran el lecho marino, y luego la plataforma ya empieza a subir hasta tomar la altura que técnicamente es conveniente para empezar el proceso de perforación. Y ya hay otras plataformas
que son para ya mayores profundidades, hay algunas que son de carácter semisumergible, las cuales son utilizadas para sostenidas en el fondo del mar por medio de cables. Dentro de las sistemas que tenemos, encontramos los tres tipos de plataformas. Unas son utilizadas ya sea para aguas someras, que estamos hablando no llegan a los 500 metros, que no lleguen a los 500 metros, que ya 500 metros ya es una buena profundidad, y luego aguas profundas que van de los 500 a los 1500 metros de agua para encontrar el fondo del mar, y otras que se conoce como ultra profundas, que van de 1500 metros de espejo de agua a mayores profundidades. Para eso, pues existen diferentes tipos de plataformas que la sofisticación técnica que se necesita realizar son grandes inversiones, en donde son utilizadas principalmente plataformas de características semisumergibles, las cuales por medio de cables tienen que ser fijadas en el espacio donde va a estar trabajando para iniciar el proceso de perforación. Y algunas veces se utilizan barcos especiales para realizar los trabajos de perforación, que requieren también una gran tecnología. Bueno, antes de entrar un poco en la química del petróleo, vamos a ver que el hombre en un principio empezó a encontrar diferentes aplicaciones para el petróleo. En el origen, pues hablábamos de que fue utilizado en un principio como un medio combustible para lámparas, para iluminarlo, pero también fue utilizado como un combustible muy importante para la producción de calor en las máquinas de ferrocarril, y también en las fábricas, que en un principio trabajaban únicamente por medio de máquinas de vapor, en donde probablemente en un principio utilizaban hasta leña o carbón, que el carbón es un medio que se sigue utilizando actualmente, pero obviamente el carbón de características minerales fue utilizado para producir calor. Posteriormente se encuentra ya en las máquinas de combustión interna, y esas máquinas de combustión interna requieren de combustibles ya de características más limpias, más ligeros, y es cuando del petróleo, por medio de destilados, se empiezan a encontrar las gasolinas que inicialmente se empiezan a aplicar en los procesos de las máquinas de combustión interna, los motores, vamos a hablar de esto. Y también encontramos que el gas combustible es muy utilizado en las grandes ciudades modernas de aquella época, en donde por medio de gas se realizaba la iluminación de las ciudades, la iluminación pública de las ciudades, y había casas en donde también por medio de gas iluminaban las casas, y ya tenía una aplicación de uso industrial. Esto nos lleva entonces a hacer el análisis de cuál es, digamos, la química del petróleo. Principalmente el petróleo viene integrado por compuestos que son la química orgánica, los alcanos, que vienen siendo parafinas normales, que van, como viene siendo el gas, metano, el etano, el propano, el butano, que la mezcla de gases de propano-butano vienen siendo lo que conocemos como el gas LPG, o el gas licuado, que se utiliza para quemar en las casas. Y posteriormente tenemos
el pentano, hexano, heptano, que ya vienen siendo en la concepción de muchas veces las gasolinas naturales que vienen mezcladas ya con el petróleo en petróleos muy ligeros, y más adelante pues ya gasolinas ya más estables, que son de 10, 12, 14 carbones, las que podemos tener todavía en la destilación primaria. Posteriormente viene el grupo de las isoparafinas. ¿Qué viene siendo las isoparafinas? Son compuestos también de carácter lineal, hidrocarburos de carácter lineal que caen dentro del grupo de los alcanos también, pero en este caso, en vez de que sean de 3 o 4 carbones lineales, uno de ellos hace lo que en la química se le conoce como isómeros, en donde estos se sitúan en una posición sobre uno de los carbones que están en forma lineal. Estos se ven en las láminas que estamos presentando, que vienen siendo las isoparafinas. Y luego el concepto de los grupos de oleofinas, en los cuales ya caen en algunos que se forman en doble ligadura, y cada uno de ellos tiene diferentes características físico-químicas, que son capacidades caloríficas o puntos de ebullición o áreas especiales los cuales pueden ser utilizados adecuadamente por la industria. Y luego viene el grupo de los llamados naftenos, que los naftenos son hidrocarburos pero de carácter cíclico, que ya no son lineales, sino se establecen dentro de líneas cíclicas. Y luego el concepto de los aromáticos, que estos tienen una gran cantidad de usos para aspectos de la petroquímica. Entonces, lo que podríamos concluir es que la gran diversidad de compuestos que vienen dentro del petróleo que estamos sacando del mar dan origen a dos industrias muy importantes, gracias a las diferentes propiedades de ellos. Uno es la industria de la refinación dirigida a la producción de energéticos, y otra, la industria de la petroquímica, que va dirigida a la producción de productos de consumo, como pueden ser plásticos, como pueden ser vinilos, como pueden ser pinturas y como puede ser una gran diversidad del espectro de productos petroquímicos que dan una gran cantidad de desarrollo económico y de producción de empleo. Ingeniero, con esta parte que tocó de la petroquímica, a mí siempre me ha quedado la duda, porque al petróleo se dice que es un hidrocarburo. Bueno, el petróleo se le llama hidrocarburo precisamente porque tiene dos elementos importantes, Uno es el hidrógeno y el otro es el carbono. Con esta primera parte hemos conocido el contexto del petróleo. A continuación abordaremos algunos aspectos históricos que igualmente nos llevarán a conocer la realidad de nuestro país. Ingeniero, ¿nos podría decir cuándo se dio el inicio de la explotación industrial del petróleo y por qué? Bueno, en México se tienen algunas evidencias, noticias históricas o documentadas. Es más, existe por ahí un documento de historia del petróleo en México, editado por Petróleos Mexicanos, que habla de que el petróleo se empezaron a hacer, digamos, las primeras utilizaciones de uso, intentos de refinarlo de una manera muy rústica en el estado de Tabasco. Esto estoy hablando ya por el año de
50, 55, 57. Posteriormente lo que sí se ve es que ya durante la época en la presencia del Segundo Imperio con Maximiliano, se realizaron las primeras concesiones de petróleo. Estas primeras concesiones se dieron en el área de la Huasteca, en la zona de Puebla, Poza Rica, por ahí así. Esas las dan concesiones para lo que viene siendo la explotación del petróleo, otras en el istmo de Tehuantepec y otras se dan en lo que viene siendo la región de la Chontalpa en el estado de Tabasco. Esas son, digamos, las primeras concesiones que se dan y se dan en base a leyes que regía en las leyes de minería en México. Desde la época de la legislación española se hablaba de fluidos de la tierra y líquidos bituminosos, que era el concepto que se le daba al petróleo. Entonces, en la época de Maximiliano, se dan esas primeras concesiones. Al triunfo de Juárez, de la guerra de Juárez contra el imperio, Juárez, es más, las concesiones esas dadas permite que sigan existiendo. Durante la época de Porfirio Díaz tiene que tomar un país que venía de continuas revueltas y que además necesitaba darle orden a México, en donde veníamos casi de un sistema feudal, por llamarlo de alguna manera, porque creo que el desarrollo industrial en México no se permitió durante la época de la corona, era muy incipiente, y ya Porfirio Díaz, buscando la manera, que no había conocimiento técnico y tampoco había dinero, busca la forma de atraer capitales extranjeros para diversas áreas para provocar el desarrollo económico. Principalmente ahí por el año de 1888 se habían permitido inversiones de tipo de empresas, de grupos holandeses, inversiones inglesas, inversiones norteamericanas. Porfirio Díaz trataba de balancear que no hubiera tantas ventajas para las empresas americanas, pero hay una primera empresa que se establece en 1988 para la explotación del petróleo, que es una que se llamó Waters and Pierce Company, que pertenecía una parte a la Standard Oil Company, que ya estaba establecida la Standard Oil Company en la zona de California, con una asociación por ahí de una empresa inglesa. Ingeniero, ¿nos podría compartir cuál fue la primera normatividad relativa al petróleo? La primera ley que ya se establece para regular esto es en 1901, con Porfirio Díaz. Aquí surge algo muy importante que debemos de tomar para ver las conclusiones de esta situación y que van a cabo con la reforma energética. Hay tres consideraciones o tres parámetros que no hay que perder de vista que tienen la ley de 1901. Primera, solo el Ejecutivo le otorgan la facultad, la libertad, para que sea él quien designe quiénes van a ser las empresas que van a tener el derecho de trabajar en los campos de petróleo, los yacimientos. Esto está hoy en la ley, con la diferencia de que ahora se le llama con licitaciones públicas o licitaciones internacionales, las cuales, pues como sabemos, no solo en México, sino en todo el mundo, pueden ser muy amañadas. Segundo, obligan al que le van a ceder
el terreno a realizar inversiones anuales para el desarrollo de la infraestructura. Eso llevaba implícito ahí, yo creo, el deseo del gobierno de que en esas inversiones hubiera oportunidad para darle trabajo a los mexicanos. También aquí hoy se llaman obligaciones de inversión, que van puestas la que se les da a los diferentes licitantes. Y esto desde que estábamos viendo los proyectos de campos maduros, por ejemplo, en Tabasco, o cuando se vieron en la zona norte, pues igualito ese esquema de obligaciones de inversión se estaban poniendo, con conceptos sofisticados como los CAPEX, que viene siendo los Capital Expenditures, que los obligan a realizar una inversión, pero eso era parte del modelo de contratos que hizo Petróleos Mexicanos entonces, y lo que viene siendo los OPEX, que son Operation Expenditures, que vienen siendo obligaciones de inversión que tienen que estar realizando las empresas. En el tercero, lo que tenemos es pues la renta petrolera. En aquella época también las empresas que iban a ser beneficiadas con un contrato tenían la obligación de que por cada barril extraído deberían ellos de pagar pues con X centavos por barril que se estuviese produciendo. Hoy esta situación pues es igual, también hablamos de porcentajes, pero sigue siendo lo mismo. Parte de lo que nos menciona es que las empresas extranjeras también tenían una participación del hidrocarburo que se estaba encontrando en nuestro país. ¿Cuándo es que en México se toman acciones para que nuevamente se retome ese control a nuestra nación? Aquí no debemos de perder de vista que durante toda esa época, esa zona, donde se estaba produciendo petróleo, pues realmente las grandes canonjías era para los extranjeros que venían a trabajar. En teoría, con la Constitución de 1917, esta lleva a tratar de establecer muchos de las ilusiones, de las esperanzas de la gente que participó en la Revolución Mexicana, que a fin de cuentas es una modificación a la Constitución del 57, de 1857, pero adicionándole toda la lucha, tanto la obrera como la campesina, principalmente de México. Entonces, en el artículo 27 constitucional, en teoría, ahí se trata de regular ya lo que viene siendo el manejo del petróleo. Pero aún así, hasta 1923 es cuando ya se empiezan a hablar de las leyes reglamentarias de este artículo. ¿Cuál es el cambio que se da en su concepto con esta expropiación en el tema que nos está comentando ahorita? Definitivamente, si hablamos de que con la Constitución del 17 los mexicanos tomaron control sobre la industria petrolera, de entrada la respuesta es no. Si ya con la reglamentación del 23, que se empezaron a hacer los reglamentos ya para las leyes reglamentarias, para los aspectos que considera el 27 constitucional, y dentro de ella está la ley reglamentaria del petróleo, pues con todo y eso, la respuesta sigue siendo no. Sabido es también, digo que durante los tratados de Bucareli, se habla mucho de ellos, uno nunca conocerá exactamente la realidad, pero lo que sí es definitivo, que ya desde los tratados de Bucareli
leyes inherentes a tratar de regular la industria petrolera fueron letra muerta. El poder de estas empresas con sus propias guardias blancas y todo mantuvo todo esto. Hasta el 38. En el 38 sucede un conflicto de carácter obrero-patronal, en donde las diferentes empresas petroleras que estaban en México, que no era una, eran diferentes empresas, todas tenían sus diferentes sindicatos. De alguna manera los sindicatos logran algún tipo de organización en su lucha y las empresas petroleras se niegan a tener soluciones adecuadas, hasta con la intervención del gobierno que se llega a decretar la expropiación petrolera. A partir de ahí, entonces México pues ha venido luchando por tener control de sus recursos energéticos. ¿Considera que a raíz de esto se favoreció la economía de nuestro país a partir de la expropiación petrolera? Absolutamente sí. Hay un concepto que todos hemos escuchado que dicen orden y progreso. Esa digamos era la parte fundamental del gobierno. Definitivamente hay una actitud de carácter nacionalista que busca que se provoque un desarrollo económico de México. ¿Qué se logra? Primero, se toma control sobre un recurso energético estratégico, absolutamente estratégico, para aquí y para cualquier parte del mundo. Segundo, todos los ingresos provocados por el petróleo y sus derivados pasa a formar parte de las arcas públicas, que va a ser utilizado una parte para bien y otra parte para la corrupción, ¿verdad? Pero de cualquier manera. Tercero, se empiezan a formar por todas partes fuentes de empleo en donde se necesitan también preparar a los mexicanos, y las universidades toman las diferentes carreras, las incluyen en sus alcances para formar técnicos y para formar profesionistas. La creación del Instituto Politécnico para crear los profesionistas adecuados y otro tipo de profesionistas, no solamente del ramo del petróleo, sino de todas las ramas afines, se empiezan a formar en las universidades. ¿Para qué? Pues para darle atención a toda la infraestructura que se debe de crear en el desarrollo del petróleo. Se empiezan a formar, obviamente, la creación de regiones petroleras, porque así tiene que ser, pero indudablemente que el desarrollo de la industria de estas características provoca fuentes de empleo directas, indirectas y del factor servicios. Es muy importante establecer aquí, observar el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, como todos sabemos, nos da una visión de lo que es el crecimiento de un país. Desde Lázaro Cárdenas hasta López Portillo, con esa política petrolera de carácter nacionalista, el crecimiento del Producto Interno Bruto es sobre 6% anual. Se dice que un país como el nuestro, según los economistas, que un país como el nuestro, para poder tener un crecimiento sostenido, para poder atender las necesidades de un país que está creciendo en habitantes, requiere tener al menos el 6% de crecimiento. Después viene Miguel de la Madrid. El país creció al 0.88%. En primer lugar, se entiende que eso la economía, pues, al haber una reducción de más del 2% en forma constante, hay una recesión. Después, Salinas y Zedillo lograron crecimientos
del 4,5%. Todo eso está documentado. Todavía Fox trae ese crecimiento, 4,5 más o menos, 4, hay que verificarlo. Y tristemente, Calderón y Peña Nieto traen el 2%. Eso es lo que traen. Entonces, eso es una manera muy simple de ver cómo las políticas públicas hacia el petróleo han provocado que el desarrollo económico venga en forma decreciente. Hablando propiamente de México, ¿nos podría compartir cómo se encuentra la distribución del petróleo? Bueno, en la lámina que tenemos aquí, sabemos bien que el petróleo que tenemos en México solamente se tienen evidencias o conocimientos, se dice que hay en otras partes, pero vamos a hablar de lo que ahorita sabemos que está. En todo lo que viene siendo el Golfo de México. A lo largo del Golfo de México, en toda la franja de los diferentes estados que están en el Golfo de México. Estamos hablando de Tamaulipas, estamos hablando de Veracruz, estamos hablando de Tabasco, estamos hablando de Ciudad de Campeche, y ahora recientemente nos acabamos de enterar que ya con las rondas ya acaban de encontrar ahí grandes cantidades de petróleo frente a las costas de Yucatán. Se consideran los crudos extra pesados, los pesados, los medianos, los ligeros y los crudos superligeros. Bueno, en el caso de los extrapesados, se considera que son menores a 10 grados API. En México tenemos algunos en la zona de Campeche que hablan de 8 grados API, que las técnicas para extraerlos son complejas y costosas. Luego tenemos los pesados, que esos van de 10 a 22.3 grados API. Luego tenemos los medianos, que son de 22.3 a 31. Y luego tenemos el ligero, que es de 31.1 a 39, y ya los superligeros mayores de 39. Esos ya son los verdaderamente estrellas, ya son casi gasolinas. En forma de broma se lo echa el coche y ya arranca, ¿no? Pero no, esas son las características. Ahora, hay una cosa muy importante, que la densidad, que es la densidad, digamos, es el peso que tiene el crudo, va partiendo de que el agua pesa, se considera como 1, va en forma inversa a lo que viene siendo los grados API, que quiere decir que mientras más grados API tienen, la densidad es menor, son muy ligeritos. Por eso también se les conoce como, por esa es la razón por la que les llaman ligeros, extraligeros, ligeros, etc. Ahora, en lo que se refiere a las reservas, se manejan 3 conceptos, que son las reservas probadas, las probables y las reservas posibles. ¿Cómo podemos diferenciar estas? Bueno, las probadas es que de acuerdo con las características, la información técnica de los yacimientos, que en este caso llamémosla Petróleos Mexicanos en México o cualquier empresa petrolera tiene, efectivamente tienen un altísimo nivel de certeza de la cantidad de crudo equivalente que hay en determinado yacimiento. Entonces tenemos aquí luego las reservas probadas. Las probables
que se conocen, a esas les llaman 1P. Las probables son las 2P, que dicen, bueno, yo ya tengo desarrollados todos estos yacimientos, ya los tengo cuantificados y todo, pero por sus características que tengo de información, de los estudios sísmicos, etcétera, 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 yo estoy seguro que, o bueno, tengo mayor probabilidad de encontrar esta cantidad. Y a eso se le suma y se le da como la reserva probable. Y la posible es cuando, además de eso, sobre características geológicas que se tienen, que todavía no han sido hechos los estudios suficientes, ya han encontrado algunos datos, etcétera, dicen, ¿sabes qué? Esta es la posibilidad de que haya tanto. Y entonces es donde dicen, bueno, pues estas son, estoy seguro que ahorita tengo tanto, pero puedo llegar aquí y todavía a lo mejor alcanzo hasta allá. Son los 3 puntos del tipo de reservas que se pueden considerar, que se disponen. Ahora, dentro de las probadas hay unas que se conocen como el aspecto desarrollado y lo no desarrollado. Lo desarrollado es que dentro de esas reservas que yo ya tengo desarrollados mis campos para explotarlas completamente y tengo toda la infraestructura para poderlo hacer. Y las no desarrollado son campos que ya sé que tengo las reservas ahí, pero que tengo que invertir en infraestructura para poderlas explotar. Por otro lado, es importante hablar de otra lámina que es el ciclo de vida de un yacimiento, que aquí, como vemos en esta lámina, hay ciclos de vida que pueden llegar, según esta lámina, pero la verdad que se encuentran sorpresas que hasta más todavía. Actualmente vemos durante la licitación que vimos para Campos Maduros en la zona de Poza Rica, vimos que todavía hay pozos que están produciendo, que fueron perforados antes de la expropiación petrolera y todavía siguen produciendo. O sea, son de los aspectos que se salen de la lógica que a veces nos dicen los documentos. Pero aquí lo que habla es que el ciclo de vida de un pozo pudiera llegar hasta 36 años. Primero, al inicio están incrementos de producción y perforación. El segundo, la plataforma, no como concepto de plataforma de perforación, sino cuando empiezan a estabilizar todo, es cuando alcanzan su máxima capacidad. Y luego, por último, lo que viene siendo el proceso de declinación, que siguen produciendo poco a poco, van bajando la producción. ¿Debido a qué? Pues debido a que la presión del gas se va bajando, pues empuja menos petróleo y ya se tiene que utilizar técnicas de explotación mejorada.